Ah, los viejos tiempos, cuando internet no era tan popular, ¿te acuerdas? Eran días en que aún podías poseer una inmensa información acerca de todo lo referente a los videojuegos y series de televisión sin depender exclusivamente de internet. En aquel entonces teníamos revistas como Superjuegos del Mes, Hobby Consolas, Micromanía o Club Nintendo. Siempre me divirtió ese número cuando anunciaron la Nintendo 64 que ponen la cara de Mario impresionado como diciendo ¡Nunca más va a salir una consola mejor que esta mierda! Mira la cara de masturbador compulsivo que tiene. ¡Verga! Era una época nostálgica que hoy me da risa, aunque en aquellos tiempos me causaban una frustración terrible. ¿Quién no se acuerda de aquel amigo idiota, aquel conocido imbécil o aquel kiosquero estúpido que decía que la PlayStation 2 ya estaba de venta en Japón 4 años antes de que saliera al mercado o siquiera que la Sony la anunciara? ¿Quién se acuerda de aquellos que decían que Final Fantasy VIII ya se podía encontrar en Tokio cuando Final Fantasy VII no llevaba ni 6 meses de haber salido? Y que Edea era una bruja formada por las células de Génova. ¡Ay, Dios santo! Y además, ¿quién se acuerda también de aquellos que decían que se podía encontrar un juego de Sonic en Super Nintendo? En aquel entonces pensé que quienes decían esto eran personas muy ingenuas con información totalmente errada o, con mayor probabilidad, mentirosos. Todos hemos tenido un amigo mitómano alguna vez. Pero luego me di cuenta de que quizá sí juzgué mal a muchas de estas personas. Algunos no estaban mintiendo o siendo víctimas de un fraude. Bueno, mejor dicho, sí, estaban siendo víctimas de un fraude, pero no electrónico, sino publicitario. Amigos y amigas de la audiencia, bienvenidas y bienvenidos sean todos al video de los productos truchos. ¿Qué es un producto trucho? Una imagen vale más que 1000 palabras. Así que si todavía no te ha quedado claro, hagamos un pequeño slideshow con fondo musical para educarlos al respecto. Si tienes por costumbre pasearte en las ferias o los bazares donde suele estar la gente de menores recursos económicos, seguro habrás visto muchos stands, tiendas o tarantines con estos productos extraños. Y si tú vienes de una época donde las cosas eran más sencillas y menos conectadas a la aldea global de internet, es muy posible que hayas sido engañado por ciertos productos que no eran lo que decían ser. Para muchos, como yo, este fue un primer encuentro con el mundo de las imitaciones. Es gracioso porque la información que recibes ahora no la vas a encontrar en videos en inglés, porque quienes conocemos bien de cerca este mercadillo sucio somos latinos o asiáticos, pueblos de menores recursos económicos que han encontrado un alivio en imitaciones mucho más baratas que el producto original, pero que, por desgracia, a veces tienen una calidad de dudosa reputación. Lo anterior dicho no solo se aplica a los videojuegos, sino a todo. El mundo de la mercadería pirata es muy metafórico porque no importa que sea eléctrico o artístico, son imitaciones de absolutamente todo que, si bien no le pueden hacer ni sombra al producto original, es adquirible en muchas ocasiones por la mitad del precio original. Y si hay algo que ha cambiado desde el principio del nuevo milenio hasta nuestros días actuales, a vísperas de un año antes de que se acabe el mundo, es que estos productos piratas no solo son cada vez mejores, sino además están cada vez mejor presentados, por lo que con facilidad pueden llegar a engañar a alguien. Nadie puede negar que quienes están tras esto son personas extremadamente hábiles que quizá las grandes corporaciones deberían contratar. El mercado trucho ha tenido tanto éxito que en China ya hay grandes empresas de productos de esta naturaleza que se comprometen a responsabilizarse con el cliente. El ejemplo más claro es una página de internet que funciona como el gran mercado libre chino, donde te venden imitaciones de BlackBerry y, sin vergüenza alguna, te dicen perfectamente las especificaciones reales del aparato, sin pretensión de engañar al cliente. Ellos lo dejan muy claro desde el vamos. Estás comprando un celular viejo,
presentado como uno nuevo, hecho especialmente para impresionar a tus amigos o subir tu autoestima. Hoy día, por considerablemente menos de $100, puedes conseguir en estas páginas teléfonos celulares con Wi-Fi, Bluetooth, capacidad de ver televisión y una cámara fotográfica bastante decentita con una presentación espectacular en general. Francamente, las grandes compañías tienen muchos motivos para estar preocupadas, porque con la crisis económica global, este mercadillo ha demostrado que ya no solo pertenece exclusivamente a la gente pobre, sino, con mucha dignidad, a buena parte de la clase media también. A confesión de parte, relevo de pruebas. No lo estoy diciendo yo en uno de mis videos, lo dice nuestra realidad, y perseguir a la gente que crea, distribuye y vende estos productos no es ni de lejos la solución. No porque quien les habla esté defendiendo este negocio, sino porque sencillamente perseguirlos no serviría de nada. Y quien tenga objeciones, que lance la primera piedra y dé su opinión, pero que lo haga con argumentos. ¿Han servido las leyes para disminuir la piratería? Yo digo que no, y estos son mis argumentos. Amenazar o encerrar a la gente que crea estos productos no va a servir de nada por el mismo principio que de nada sirve a la larga que la justicia amenace, encierre o mate a la gente que vende drogas. Hay mucho dinero involucrado detrás de esto, señores, y precisamente por ello es que cada tienda, negocio o tarantín cerrado por la justicia será inevitablemente reemplazado por dos. Al parecer, los griegos de la antigüedad eran bastante más inteligentes que mucha gente hoy día, porque por medio de su mitología, ellos en su entonces ya hablaban sobre esta clase de temas sociales con metáforas muy brillantes. Tal como los líderes malos, su paso por los gobiernos no son la causa de los problemas del país, sino la consecuencia de estos problemas, de un pueblo en ocasiones inculto, en ocasiones inmaduro, que los elige y reelige. Y es así, como la piratería de toda índole no es la causa de un problema, es la consecuencia de los deslaves económicos que sufren los ciudadanos. Y el hecho de que cada vez haya más personas que compren estos productos genera, en mi humilde opinión, un tema de conversación mucho más urgente que el daño que la piratería le puede ocasionar a las grandes compañías del mundo. Les ha hablado Dross, deseándoles un muy feliz fin de semana, y hasta que nuestros piratas aprendan un poco de ética de los chinos, les conmino a tener mucho cuidado con lo que compran por ahí. Alguna vez hablamos de los 7 peores genocidas de la historia. Hoy toca ver otra cara de la moneda quizá igual de macabra, la de algunos monarcas, dictadores o emperadores que, más allá del excentricismo y mucho más allá de personalidades estrafalarias, estaban completamente locos y lo demostraban de maneras increíbles o ya de plano absolutamente aterradoras. Estos son los 7 gobernantes más locos de la historia. Número 7. Un poderoso rey egipcio abre este terrible listado.
No se trata de un emperador, se trata de un monarca. Farouk de Egipto gobernó su país y Sudán desde 1937 hasta 1952, cuando para alegría de su pueblo fue finalmente derrocado. Es delicado hablar de golpes de estado, pues siempre traen memorias infelices, pero muchos estarían dispuestos a hacer una excepción en el caso de Farouk. Era descrito por su propia familia como un estómago con mente, debido a que en la única cosa que sobresalía era comer, hasta alcanzar el grado de obesidad mórbida. Marvel Comics lo parodió. Se reporta que era capaz de beber hasta 30 botellas de Coca-Cola por día. Los súbditos veían con asco cómo este hombre engullía caviar chupándolo directamente de la lata. Pero eso no lo hace un loco. Haberle robado su reloj a Winston Churchill, sin duda sí. Fue pillado para vergüenza absoluta de su reino. Farouk alegó que se lo consiguió tirado en el suelo. Lo cierto era que Churchill lo tenía en el bolsillo. Durante la Segunda Guerra Mundial, le escribió una carta a Hitler felicitándolo por haber invadido su país. Años más tarde tuvo una pesadilla en la que era atacado por leones, motivo por el que mandó comitivas especiales a cada zoológico de la nación para que mataran a los leones a tiros. Cuando finalmente este energúmeno fue derrocado, consiguieron lo que probablemente era la colección de pornografía más grande del mundo en su palacio. Número 7. Número 6. La locura se hace mucho más fuerte conforme bajamos las escaleras del top. Ludwig o Luis es recordado todavía hoy a 128 años de su muerte. Fue querido por el pueblo y aborrecido por la corte real. Pero en uno de esos giros de tuerca absolutamente inusuales, eso no lo hace víctima o héroe. Este es uno de esos poquísimos casos en que la corte real tenía razón y el pueblo de Baviera era víctima de la ignorancia. Para empezar, había algo que por el bien de la reputación de la familia real no le podían dejar ver a la gente, y era que a Ludwig le gustaba hablar solo. Pero no hablar solo como esa maña que tienen algunas personas, no. El monarca sostenía conversaciones, debates y discusiones prolongadas con gente imaginaria. Le gustaba organizar picnics, cosa que parece normal de no ser porque lo hacía durante la madrugada. Pero lo peor está por venir. Resulta que él tenía una obsesión incontrolable con los castillos. De hecho, Disney basó por completo el suyo en el Neuschwanstein, que Ludwig mandó a construir. El problema es que erigirlos se convertiría en su principal pasatiempo. Pronto, el regente mandó a construir otro más. La corte real se molestó bastante por esto y le hicieron mucho lío. Pero lejos de tomar conciencia, apenas se descuidaron, el regente aprovechó que no lo vigilaban para llamar arquitectos y mandar a construir otro castillo más, destruyendo así la fortuna de su familia. Ludwig fue finalmente depuesto de su cargo por alegaciones de locura el mismo año en que murió. Número 6. Número 5. La cosa empeora bastante. El quinto lugar es prueba de ello. Hay tanto que se puede decir de Cristián VII de Dinamarca, que es mejor empezar pronto. Tenía comportamientos que hacía que quienes estaban cerca suyo quisieran que se los tragara la tierra. Para empezar, le gustaba tirarle comida a la gente durante la cena, sin ningún aviso ni ningún motivo, simplemente lo hacía. Este hábito era desagradable, pero su otro pasatiempo fue aún peor. Cristián se quedaba viendo a la gente con los ojos entrecerrados, a veces durante las fiestas, a veces durante las reuniones de gobierno, a veces paseando con su comitiva por los jardines reales, como eligiendo a alguien al azar producto de alguna maquinación demencial. Y de la nada, sin provocación alguna ni previo aviso, iba y le daba una cachetada.
Esto pasaba a cada rato. Cuando la gente se inclinaba ante él, Cristián reaccionaba inmediatamente y les hacía un salto de rana, que es lo que estás viendo en pantalla ahora mismo. Aquello era devastadoramente vergonzoso durante visitas diplomáticas a otros países. Pero lo peor es lo siguiente. Más allá de arrojar comida y pegar cachetadas arbitrarias, Cristián tenía un pasatiempo preferido: masturbarse crónicamente. Cosa que era especialmente patética cuando lo hacía en público, aprovechando sus amplias túnicas, creyendo que nadie se daba cuenta. Su reinado sufrió un golpe de estado suave, ayudado y propiciado por básicamente todo el mundo. Desde entonces hasta su muerte, Cristián VII era oficialmente el rey, pero extraoficialmente el gobierno era manejado por otras personas. Número 5. Número 4. Jorge III tuvo una vida extraordinariamente larga para haber vivido en el siglo XVII y parte del XVIII. Desafortunadamente, su locura fue aún más excelsa. De hecho, en la larguísima historia de la monarquía británica, él es considerado el rey más loco que hubo. ¿Qué hizo para ganarse el cuarto lugar en este top? Para empezar, tenía ataques de ira espontáneos. Era como ver a un hombre grande y, peor aún, un rey, hacer pataleos como los que haría un bebé. Por lo que no era inusual que durante tardes enteras tuvieran que contenerlo con camisas de fuerza. Padecía una obsesión pesadillesca que a menudo hacía que despertara a todo el mundo en el palacio, mandando a llamar a la comitiva real. Una vez reunidos, decía que Londres se estaba inundando, cosa que desde luego ni estaba pasando ni jamás pasó, pero eso no evitó que hiciera lo mismo varias veces a lo largo de su reinado. A veces citaba a ciertos generales o miembros de la realeza, cosa que sería normal en un rey, de no ser por un pequeño detalle: la gente que Jorge convocaba llevaba años de muerta. Pero su locura llegó al punto más álgido cuando una mañana despertó haciendo un anuncio real enfrente de toda la corte y toda la realeza británica. El rey había decidido nombrar a su almohada príncipe de Inglaterra. Incluso le puso un nombre: Octavio, y la mandó a registrar como un ciudadano más. En este punto, el regente fue recluido por decisión de la familia real con apoyo de la corte. El gobierno obviamente era llevado por otras personas de manera extraoficial. Habría sido sin dudas muy interesante si en algún punto hubieran reunido a Jorge III y Cristián VII de Dinamarca en un mismo cuarto. Número 4. Número 3. Rusia es el país más grande del mundo. Su espacio territorial es colosal y muy buena parte de ello fue gracias a Iván VI Vasilievich, mejor conocido como Iván el Terrible. Este atroz hombre se queda con el tercer lugar por haber acompañado su locura, que consistía en ataques irracionales de ira, con una crueldad que es recordada hoy a más de 430 años de su muerte. Víctima de una juventud muy difícil, que sin dudas contribuyó en sus males psicológicos, Iván ordenó su primera ejecución a los 13 años. Aquello ni sirvió mínimamente para marcar lo que estaba por venir. Él era hipersensible a las críticas. Estaba completamente obsesionado con esto. Era muy fácil ofenderlo, por lo que a menudo mandaba a torturar de maneras inenarrablemente crueles a quienes, entre comillas, lo insultaban. Iván también reservaba destinos igual de atroces a quienes opinaban mal de su gobierno. Esta crueldad desquiciada iba a tal extremo que si llegabas a corregirle una palabra, un error o un detalle, podías darte por muerto o por muerta. La Iglesia Ortodoxa criticó sus métodos, cosa que llevó a una ejecución masiva de sacerdotes en la hoguera.
Esa misma noche, como si despertara brevemente de su locura, Iván se arrepentía e iba a suplicar el perdón de las autoridades eclesiásticas llorando de rodillas, solo para enfurecerse a la mañana siguiente dándole vueltas a que se había arrodillado ante otro hombre. ¿Conoces esta edificación? Seguro que sí. Se llama Catedral de San Basilio y está en Moscú. El terrible fue quien la mandó a erigir, pero tiene una historia trágica. Encantado con el trabajo, mandó a sacarle los ojos al arquitecto para que no pudiera crear nada más bonito. En una misma tarde, Iván asesinó a su esposa a golpes y luego a su hijo con un bastón. Primero por un ataque de ira y segundo, ofendido porque el joven fue a recriminarle a su padre lo que le había hecho a su madre. Número 3. Número 2. A pesar de los genocidas del siglo XX, quienes fueron los más letales que la historia vio, Calígula es tenido y por excelentes razones como el regente más cruel que ha vivido. Dudoso honor que para colmo se ganó en los solo 4 años que fue emperador. Hay quienes no saben que el suyo no era un nombre sino un apodo que significa botita, el cual le fue dado cuando era niño. Lo trágico es que el primer año de este tipo como regente fue muy bueno, pero después el monstruo que siempre estuvo ahí salió. Su padre, Germánico, jamás reveló que de niño el pasatiempo de Calígula era matar gatos, tenía conductas sexuales anómalas y había tratado de violar a su hermana. Un buen día, ya como emperador, anunció que él era la reencarnación del dios Zeus, cosa que se tomaba en serio porque cuando tuvo su primer hijo, temía que éste lo traicionaría como traicionaron al dios supremo de la mitología griega. Así que lo mató sin siquiera esperar a que naciera. Usó una daga para abrir el vientre de su esposa y sacar el feto, el cual cocinó y se comió. Por cierto, su esposa era a la vez su ya mencionada hermana, a quien había forzado en un matrimonio incestuoso. Poco después, Calígula se declaró también dios del mar y ordenó a toda la armada romana, la más poderosa del mundo, a mojarse los pies a lo largo y ancho de la costa para que le trajeran ostras como tributo. Este hombre casi nunca gobernó realmente porque se la pasaba en el Coliseo, indulgiéndose en su pasatiempo preferido, ver prisioneros siendo comidos por leones. Esto llegó a tal extremo que la reserva de prisioneros se terminó. El emperador, molesto, eligió entonces a gente del público para ser devorada por las fieras. Un día, paseando por la calle con su comitiva, escuchó un insulto de la muchedumbre. Calígula se enfureció, haciendo que encontraran al atrevido. Para hacerla corta, mandó a ejecutar a su esposa, a su hijo y a toda su familia conocida, primas, primos, etc., antes de ejecutarlo a él. Por cierto, el pobre desdichado también tenía una hija, quien gritaba y lloraba desesperada. Las autoridades imploraron al emperador no matarla, por ser un acto demasiado monstruoso, ya que era solo una niña de 7 años. Calígula ordenó entonces a un legionario que la violara en público. Cuando hubo terminado, el emperador exclamó: «Ven, ya no es una niña», y entonces hizo que la cortaran a la mitad. Pocos saben que George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, se inspiró mucho en los horrores que vivió Roma durante este período para sus historias, solo que como siempre, la realidad supera la ficción. Poco antes de ser asesinado a raíz de una muy necesitada conspiración, Calígula había nombrado a su caballo senador. Número 2. Número 1. Asústate, porque el número 1 de este top es el más contemporáneo de todos. Murió apenas en el 2006. Fue sin dudas un dictador, no el más cruel ni el más sanguinario, como Calígula e Iván.
No llegó al extremo de ser tan disfuncional como Cristian VII o Jorge III, pero sin dudas fue el más lunático de todos. Conoce a Sapar Mirat Ateyewik Niyazov, secretario general del Partido Comunista y líder de Turkmenistán, o como él prefería que lo llamaran, Su Excelencia Sapar Murat Niyazov, líder de toda la etnia turcomana, presidente de Turkmenistán y gobernador del gabinete de ministros, cosa que exigía se repitiera cada vez que se referían a él en persona y también en radio, prensa y televisión. Te podrás imaginar lo engorroso que era, en especial si tenías que repetir su nombre varias veces. Si tú crees que Kim Jong-il de Corea del Norte era un megalómano, créeme que Sapar Mirat era su papi y el de todos los demás en este departamento. Para empezar, el hombre mandó a poner su rostro en todas partes. Eso incluía pinturas, afiches, pancartas, en el logotipo de los medios de comunicación e incluso en botellas de brandy y vodka, sus bebidas favoritas. Por supuesto, su rostro también aparecía en el dinero, no en un billete, en todos los billetes. Se mandó a erigir varias estatuas que debían ser doradas. Una de ellas, de hecho, es de oro y está construida sobre una plataforma móvil que gira lentamente para que la cara siempre esté frente al sol, de modo que no le dé sombra. Por cierto, hace falta mencionar que Turkmenistán es una nación pobre. En el año 2001, este señor escribió un libro en verso llamado Runama, o Libro del Alma, donde básicamente reinterpreta y reescribe la historia. Es además un código moral según su modo de ver la vida y es obligatorio que cada librería o casa de Turkmenistán tenga copias. Pero espera, eso no es todo. Mandó a construir una versión gigante, la cual no es una escultura, no, es un libro de verdad. Además, cada jovencito que pretendiera graduarse en Turkmenistán o sacarse una licencia de conducir debía aprendérselo de memoria. Años después, el hombre declaró que su libro tiene que ser leído al menos una vez como requisito para entrar al cielo. Dejo a tu criterio la calidad de los versos. Turkmenistán tiene el desierto más caliente de Asia, el Karakum. El dictador mandó a poner un bosque con su propio lago ahí, ya que según él, eso ayudaría a controlar el clima del país. Más tarde, quiso mandar a erigir un palacio de hielo en el mismo desierto, proyecto que desde luego no se pudo llevar a cabo. Hay algo bueno que se puede decir de él, y es que adoraba a su progenitora, tanto que mandó a tachar el mes de abril, el mejor del año por su clima, y lo renombró como su mamá, Gurban Soltandese. Además, hizo ilegal la palabra pan y en su lugar dispuso que este alimento también se llamara como su madre. Más tarde dejó de gustarle el comunismo, convirtió a Turkmenistán en una democracia y se declaró, y cito, presidente de por vida. No te he contado ni la mitad. Si quieres saber más sobre este tipo, puedes investigarlo tú mismo o tú misma. Sea como sea, ya has oído suficiente. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más trabajos así. Mantente en contacto conmigo dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. La Internet se ha convertido en una parte importante de nuestras vidas, hasta el punto que hoy día no se concibe una vida rutinaria sin entrar a ella. Su crecimiento exponencial año a año es tan grande que testifica una cosa con total seguridad: será parte importante del futuro. Lo que sucede
es que también es un lugar versátil. Se puede hallar de todo, y entre ese todo, muy en lo profundo, lejos de la vista de la mayoría de los internautas, están algunos de los ejemplos más oscuros y terroríficos de la humanidad. No en balde, muchas de las leyendas urbanas, mitos y realidades más temibles de la era moderna vienen de la red, y por eso estas son las 7 páginas más perturbadoras de Internet. Número 7. Colocar a la Hidden Wiki era algo incluso predecible. ¿Qué es la Hidden Wiki? Pongámoslo en términos sucintos. Es la puerta de entrada a la Deep Web. Es una página que sirve como índice, como directorio, y cuya misión es aglutinar todos los sitios que se esconden en el submundo de Internet. Si estás buscando algo específico en la Deep Web y no tienes a ningún informante que te dé la URL precisa de cómo acceder, la Hidden Wiki es tu mejor alternativa para comenzar a buscar. La Hidden Wiki se gana pulso su permanencia en esta lista. Ella ha conglomerado los enlaces a algunas de las páginas más extrañas, curiosas, pero también horribles e ilegales que existen. Sitios de pornografía infantil, sitios en los que se pueden vender drogas, lugares donde se halla la venta de objetos robados, foros chan ocultos y mucho, mucho más. Apreciada por muchos, odiada por otros que quieren mantener estos sitios en privado. La Hidden Wiki, para bien o para mal, nos introduce al submundo que yace debajo de Internet. Número 6. Se dice y también se teme que en la Internet hay muchos locos, pero esto es un decir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la frase típica se convierte en una realidad verídica? Hay varios tipos de locura, y en muchas ocasiones ser loco no significa ser inoperante. Hay locos que pueden crear páginas web, y todo lo que queda esperar es que no sean locos peligrosos. Te presento a Shaye St. John. Nada se sabe de la persona tras esta página web, pero solo hace falta estar 5 minutos en este sitio para sentirse incómodo, perturbado, agitado y en algunas ocasiones asustado. La supuesta historia es la siguiente. Esta mujer que están viendo era una modelo que sufrió un accidente de tránsito. Su cara quedó desfigurada gracias a las quemaduras, pero el daño terrible en su rostro no fue nada en comparación a lo que sucedió con su cordura. Y este es su sitio en la red. Algunas veces se representa a sí misma como un maniquí, en otras aparece ella, siempre con la máscara. Su página está llena de contenido y es muy difícil sacar nada en limpio de todo ello. Producto de la demencia, del dolor, del odio, de la ira y de lo mórbido. No es un lugar en el que te vas a sentir cómodo. Número 6. Número 5. De Sentimental Corp se ha dicho poco porque no es una página muy conocida, pero lo poco que sabemos es demasiado curioso. Algunos afirman que se trata de un portal Illuminati. Esto, por supuesto, es falso. Sentimental Corp, cuya traducción vendría a ser Corporación Sentimental, parece más bien un laboratorio psicológico online que hace una feroz crítica social. Quizá tú seas la persona destinada a descifrar el misterio que oculta este sitio, o cuando menos, entenderlo. Mientras tanto, te las vas a ver con un lugar sumamente perturbador que parece haber sido diseñado para probar tu cordura. La gente tras este sitio se lo toma muy en serio. No es un juego. Mira una prueba. Tienen docenas de videos subidos al sitio y muchos de ellos duran más de 1 hora y tienen enormes trabajos de edición.
Los mensajes son sumamente crípticos, algunos a veces antisociales y agresivos, otros casi completamente indescifrables. Las imágenes son muy impactantes. No exagero si digo que tienes que ponerte en sintonía con un sitio que al principio parece pequeño y simple, pero que progresivamente se torna enorme, hasta el punto que nadie hasta ahora sabe qué tan grande es. Lugar sumamente denso y perturbador. Sentimental Corp. Número 4. Acatapacia Grey es un artista a quien se le conoce poco, pero créeme que merece mucha atención. En la vida real es una persona sumamente excéntrica. No hace falta verla, hace falta también leer lo que escribe para darte cuenta de que ella está en una esfera existencial muy distinta a la de la media humana. Llámenla loca o estrafalaria, lo cierto es que su arte es muy interesante. Acatapacia, si es que ese es su nombre real, no pinta, tampoco esculpe. Ella es una taxidermista profesional. En pocas palabras, diseca animales. Solo que en lugar de limitarse a hacer el trabajo clásico, ella llega mucho más lejos que sus colegas y hace esto. Su página web es sumamente interesante, no solo por lo que esta oscura ciudadana de internet escribe, sino por la gran estrella de la función, sus obras, a las que a veces dota de cabello humano o incluso ojos de gato en un perro. De vez en cuando le da por revestir a las figuras de cuero. Es el único sitio en toda la red donde se pueden ver cosas así y causan reacciones muy variopintas en los internautas. Solo ten en cuenta que todo lo que ves son animales reales. ¿Te gustaría adornar tu casa o departamento con el arte de Acatapacia Grey? Para gustos y colores no hay nada escrito. Número 4. Número 3. 99 Rooms, por su traducción 99 cuartos, es un sitio muy curioso. Dudo que haya sido hecho con malicia, pero lo cierto es que se puede convertir en un cyberportal muy perturbador, en especial si lo visitas de noche, con las luces apagadas y solo. Si lo haces en cualquier otro momento del día, te estarás perdiendo de una experiencia única e irrepetible. Estás advertido. No vas a conseguir screamers, pero 99 cuartos es un sitio que tiene la habilidad de perturbarte progresivamente y hacer que te sientas sumergido en un laberinto. Los testimonios de las personas que se han metido de lleno a esta web lo describen algunas veces como un infierno, pero otras como un viaje fascinante. No es fácil conseguir los 99 cuartos, pero todos están llenos de animaciones y detalles magistrales. Si tú entras con un amigo, es probable que vean cosas distintas. Es una obra de arte viva, urbanística y en algunas habitaciones bastante grotesca y perturbadora. Es imposible no sentir que algo te está mirando del otro lado del monitor conforme más y más te adentres en este sitio. Y por eso se gana el puesto número 3. Número 2. No son muchas las personas que entienden al satanismo. Hay varias ramas. Primero está el satanismo filosófico, que no es más que un agnosticismo pesimista, pero que como cualquier otra organización merece respeto. Death and Hell, por su traducción, muerte e infierno, no tiene nada que ver con ello, pues pertenece a la orden del satanismo religioso, o séase, personas que en verdad le rinden culto al Señor de las Tinieblas. Hablar de este sitio es sumamente difícil porque no se pueden mostrar muchas imágenes, ya que en su mayoría son representaciones artísticas grotescas, viles, ruines, morbosas y en algunos casos asquerosas.
está dividido en varias secciones. Una de ellas se llama el Templo Dahmer, sacado del apellido del famoso asesino serial. El sitio, que supuestamente está escrito por una persona que revivió luego de haber muerto, está lleno de instructivos de cómo invocar demonios, de cómo acceder a otros tipos de realidades usando el cerebro, de cómo efectuar rituales de magia negra. Acumula además testimonios de personas que afirman haber visto el infierno de cerca. Contiene manifiestos horripilantes y artículos como este, donde dice que cometer crímenes sexuales te hace más joven. En pocas palabras, Death and Hell es un monumento y un manifiesto a lo más bajo y retorcido de la psique humana, mezclado con esoterismo. Si vas a entrar, ten cuidado. Número 1. Hace falta un sitio sumamente oscuro para estar en el número 1 de este video, y la decisión no fue nada difícil. Lo más curioso es que el destino decidió que este puesto estuviera reservado para un simple portal del servicio Blogspot. Te presento a The Fifth Nail, por su traducción, El Quinto Clavo, un blog abierto por el señor Joseph Edward Duncan III, un asesino en serie que violó y mató a 7 niños. Este sitio es fascinante, pero no por ser morboso, sino por la manera en que post a post, desde el primero hasta el último, eres testigo de cómo una persona presuntamente normal desciende poco a poco en la demencia. Joseph fue un asesino terrible, pero también un ávido escritor, y lo documentó todo en su blog. Créeme que la transición que sufrió es tan increíble como perturbadora. La última entrada es del 2005, semanas antes de que la policía lo capturara. Si ves su penúltimo post, vas a sentir un frío muy intenso en la espina dorsal al leer: los demonios se han apoderado de mí. Después de esto, las matanzas de este hombre comenzaron. Mucha gente se dio cuenta de este sitio, por lo que dejaron miles y miles de comentarios de odio contra Joseph, quien hoy día sirve más de 6 cadenas perpetuas en prisión. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, pero sobre todo compártelo. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo trabajos así. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. Plausibles o implausibles, realistas o simplemente producto de la paranoia colectiva, las teorías conspirativas son un manantial de terror. Algunas no solo insinúan que nada en este mundo es sagrado, sino que además nos enseñan una supuesta realidad más pútrida de lo que todos pensábamos que era, lo cual es mucho decir. Desde tenebrosas intrigas tras la muerte de gente importante hasta el control y la manipulación de la sociedad, y desde grandes eventos históricos hasta las eminencias que controlan el poder detrás de los supuestos líderes de las superpotencias. Estas son las 7 teorías conspirativas más perturbadoras del mundo. Número 7. Este es un tema sumamente delicado. Hubo quienes decían durante los años 90 que el SIDA no existía, que era simplemente una estratagema fraguada desde los gobiernos del mundo para meterle miedo a la sociedad. Pero desafortunadamente estaban equivocados. El SIDA sí existe. Y a pesar de que los avances médicos han sido enormes con el paso de los años, permanece como la enfermedad más temida. Y aún hoy persiste el rumor, la teoría conspirativa de que el HIV no es producido por un virus natural, sino fraguado en un laboratorio. Una enfermedad
creada por el hombre. Un arma de guerra viral introducida en la población negra y homosexual inicialmente con el fin de hacer mella en sus colectivos y crear decadencia. Primero para diezmar los números de estas comunidades en concordancia con algunas entidades poderosas que los consideran indeseables. Y segundo, porque hay quienes teorizan que es imposible que algo que nació entre la unión sexual de un mono y un ser humano en África se haya convertido en una pandemia de talla global. De haber sido así, dicen, entonces muchas otras enfermedades raras, pero mucho más contagiosas que vienen de este continente, se habrían esparcido muchísimo más rápido. Sea real o sea falso, imaginar que el virus del SIDA haya sido creado por el hombre es algo aterrador y por eso se queda con el puesto número 7. Número 6. Este escaño suena como algo descabellado, pero hay gente que en verdad cree en esto. Están seguros de que ellos caminan entre nosotros y peor aún, que controlan las grandes esferas de poder. Dicen que hay líderes y grandes personalidades que no son seres humanos, sino hórridas y abominables criaturas con piel escamosa, ojos fríos, pupilas con forma de rendija y una dentadura llena de colmillos que arrancarían como pellejo tu piel. Los reptilianos tienen apariencia de bestias, pero son sumamente inteligentes. Algunos conspirólogos expertos en este tema los pintan como seres muy hostiles, manipuladores y dominantes. Otros como sociedades que viven en comunas subterráneas, observándonos atentamente. Todos quienes creen en los reptilianos o la gente reptil dicen que son mucho más antiguos que la raza humana. Tienen poderes mentales, pueden disfrazarse y, según algunos, son la especie dominante del planeta. Y se quedan con el puesto número 6 porque si hicieras el ejercicio mental de imaginar que son reales, probablemente te sorprenderás a ti misma o a ti mismo pensando en ello en plena oscuridad, entre tu mente y la almohada. Número 5. Lo aterrador de esta teoría es que hay gente seria, véase, ingenieros de computación, que se lo toman en serio. De hecho, la misma Wikipedia no lo confirma como algo falso. Algunos lo llaman el Y2K38, otros el verdadero Y2K. Un error de computación masivo que causará que todos los sistemas dependientes a una computadora presenten al unísono errores fatales en el año 2038. A diferencia del Y2K, esta teoría tiene una buena razón de ser. Por eso es tan escalofriante. Deriva de los primeros sistemas creados en 1970, en los que se basaron toda tecnología computacional que tenemos hoy. El sistema POSIX, el cual ha contado los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970, se trata de un estándar en millones de lenguajes de programación usados para desarrollar el software, véase, los programas que tú usualmente utilizas. El problema es que este contador, que funciona como un corazón en casi todos los lenguajes de programación, se desborda a partir del 19 de enero del año 2038. Su valor numérico se alterará, y así como cuando te fallaban programas porque el reloj de tu computadora no marcaba la hora o la fecha correcta, lo mismo pasará en todo software que haya sido creado usando el lenguaje de programación C. Para hacerla corta, imagínate que hoy día todo aquello que depende de una computadora falle. La bolsa bursátil caería y la economía quedaría completamente a oscuras. Los bancos, que ya trabajan totalmente a través de computadoras, no podrían seguir funcionando. Los aeropuertos, que ya hace rato operan, tal como los aviones, por computadores, dejarían de trabajar. Todo esto pasa porque lógicamente estamos ya muy acostumbrados a la tecnología. Ahora imagínate lo mismo, pero en el año 2038. Sin duda será no solo un caos por todo lo anterior dicho, sino además un disgusto cuando seguramente
ni siquiera puedas abrir un refrigerador del futuro. Número 5. Número 4. Fue el atentado terrorista más atroz en la historia de los Estados Unidos y uno de los peores que se hayan visto jamás. Muchos vimos atónitos cómo los aviones eran tragados por las Torres Gemelas, precedidas por bolas de fuego y humaredas infernales. Y desde entonces ya había personas que decían que todo fue una maniobra orquestada por la Mossad, el servicio de inteligencia secreto israelí. Por ello el cuarto lugar le pertenece a esto, a todas las teorías conspirativas derivadas del 9/11. Algunos dicen que fue un plan ruin por parte del gobierno dirigido por George Walker Bush para tener una excelente excusa no solo para invadir Irak, sino darse el lujo de ver ciertas ubicaciones globales que representan intereses para los Estados Unidos como un cheque en blanco. Supuestamente, el atroz atentado terrorista, en el cual murieron más de 3.000 personas, sería tan impactante que les daría libertad de acción para, además, fundar la ley patriota, con la que una agencia de inteligencia estadounidense puede darse el lujo de allanar, requisar y detener a una persona sin tener que esperar una orden judicial. Los que arguyen que lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 fue un montaje preparado por el gobierno de los Estados Unidos, dicen que además Bin Laden fue un personaje creado por la CIA. Lo irónico de todo este asunto es que en la realidad la CIA sí entrenó a este hombre para ayudarlo a él y al grupo Al-Qaeda a resistir la invasión soviética en Afganistán en el año 1979. El solo hecho de pensar que un gobierno haya asesinado de manera tan cruel a más de 3.000 de sus ciudadanos, de que haya arrojado un supuesto misil contra el Pentágono con el fin de haberlo hecho pasar por otro avión, y arengar el tema del terrorismo para infundir pánico y zozobra en su sociedad, es sin dudas la segunda teoría conspirativa más malvada que ha habido. ¿Quieres saber cuál es la primera? Sigue viendo. Número 3. Hay muchas personas que creen en esto, y hay quienes dicen que está sucediendo porque así lo orquestan muchos gobiernos y gente poderosa. Se trata de una de las teorías conspirativas más sólidas y difundidas en el mundo, esa que reza que diferentes órganos de poder, a través de difusión cultural, especialmente televisiva, en tópicos de entretenimiento, embrutecen adrede a la población para hacerla más superflua y, como consecuencia de ello, más fácil de controlar, manipular y manejar. Intentar que la sociedad se interese más por estupideces que por temas importantes. Hacer que presten atención a payasos y no a personas que tienen algo de valor que decir. Es la conspiración terrible que convierte aquel esquema de la dirigencia romana, pan y circo, en una ciencia compleja de estupidización de la sociedad que empieza desde programas infantiles cada vez más insulsos y vacíos hasta el entretenimiento para adultos, que por ponerlo en términos simples, asesina neuronas. Y como se ha dicho al principio, hay toda una asamblea de personas que están seguras de que esto no es azar, sino que se hace a propósito. Número 3. Número 2. ¿Recuerdas que en el escaño número 4 hablé sobre que pronto escucharías cuál es la teoría conspirativa más maligna que hay? Esta es. ¿Y sabes qué más? Existe. En el año 1922 ya se hacían congresos de este tema, y aunque desde los años 70 ha sido descartada por inmoral, abominable e ir contra todas las condiciones básicas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la eugenesia, conocida en inglés como eugenics, sigue dando de qué hablar. La mejor manera de entenderla es ver una excelente película llamada Gattaca, y si ya la viste, seguro te horrorizará saber que fue inspirada en la debacle moral que tendría una sociedad regida por la eugenesia. Es decir,
manipular genéticamente a toda una generación de fetos para que nazcan con cualidades superiores a las normales. De hecho, la Sociedad Americana de Eugenesia lo explica así: es la autodirección de la evolución humana. Parece algo idílico. No nacerían niños con enfermedades, con deformidades, con carencias. Ya no habrían gordos ni enanos. Pero, ¿saben qué sucede con esto? Que como el mundo jamás ha sido igualitario, no todos los países, y es más, no todos en las sociedades de quienes adopten la eugenesia, van a poder optar por un refinamiento genético para sus hijos. Por lo que básicamente se crearía una élite monstruosa, como la humanidad jamás la ha visto, cosa que ya es decir, y el resto quedarían como seres humanos de segunda clase. Y la teoría conspirativa que deriva de esta barbaridad es que hay gente que cree que el futuro del mundo será de privilegiados optando por la eugenesia para crear descendientes superiores al resto de los seres humanos. Todo lo que yo he dicho no es ni el 5% de toda la maldad potencial que puede derivar de esto. Por lejos, la teoría conspirativa más malvada que existe. Número 2. Número 1. Hay personas que lo ven como dos cosas separadas, pero lo cierto es que en el fondo son lo mismo. No solo es la teoría conspirativa más popular que existe, sino además la que una mayor cantidad de gente cree. Los Illuminati, la secta o sociedad secreta suprema, o el nuevo orden mundial, la agrupación formada por los más poderosos, aquellos que ponen y quitan presidentes en todos los países, los que financian campañas políticas, los que dirigen la industria alimenticia, tecnológica, armamentística, banquera y farmacéutica del planeta. La élite de hombres y mujeres que no son poderosos, sino directamente colosos. Los que, en resumidas cuentas, controlan el mundo. Hay muchísima gente que cree que el globo no es una masa arbitraria dirigida mancomunadamente entre muchos gobiernos, sino que hay una mesa de ancianos o sabios que toman todas las decisiones, y los presidentes de las superpotencias, los dictadores, los reyes y los primeros ministros no son más que sus secretarios. Esta teoría conspirativa es siniestra porque quiere decir que tu cultura no es más que algo que otra persona maneja como un títere. Provoca impotencia porque implica que alguien que, a través de la televisión, de internet y de todo el resto de los medios de comunicación, te dicen qué pensar, qué comprar y últimamente en qué creer sin que ni siquiera te des cuenta. Y casi no hay posibilidad de pensar fuera del cuadro. Por eso, esta teoría conspirativa tan inescapable y abismal se queda con el lugar número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y agrégame a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.